Tarde. Esta es la materia de taller de diseño de interiores de la Universidad de Cristóbal Colón, licenciatura en arquitectura, y nuestra asesora es la arquitecta María Karen Sánchez Guevara. Bueno, antes que nada empiezo con los conceptos básicos que nos ha impartido. Normalmente algunos de estos son estética, belleza, que normalmente predominan y más que nada envuelven a los entornos interiores. En otro pasamos a la armonía y el equilibrio, que son distintas modalidades en el cual el ser humano se empieza a desenvolver en su entorno. También hay que rescatar que también las contraposiciones y la contraposición que da los contrastes más bien de los colores. Por, el, por ejemplo, en este caso, en el techo de arriba de esta habitación es color blanco, y lo que va a resaltar mucho en esta habitación es el color rojo que predomina en la parte posterior en la que estoy yo. Otra también importante es la iluminación tanto natural como artificial. Esto denomina y denota varias especificaciones clásicas en el interior, ya que algunos de estos pueden resaltar el color, las texturas, eh, y dan un ambiente más fresco, más cálido al entorno. También está el estudio del color, que, bueno, normalmente en arquitectura es muy predominante y es un requisito bastante complejo para crear en los usuarios que tengan un ambiente satisfactorio y confortable para dichos de ellos. También otras son las proporciones en que vamos a adentrarnos para dar el interior, ya pueden ser en las texturas o en el color, para no hacer muy pesada la habitación. El siguiente punto a tratar son los conceptos de diseño interior y arquitectónicos. Bueno, en este caso nosotros nos centramos en varias tendencias que marcaron el 2020, como se podría decir el arte deco, que esta fue una tendencia súper lujosa, de ambición, que hizo muy decorativo y que dio mucha elegancia en cualquier lugar. Estos son algunos de los espacios que posiblemente se pueden dar a principios del siglo XX. Otra de ellas fue también la biofilia. La biofilia se puede definir un poco como intentar incorporar elementos de vegetación de la naturaleza como tal a los espacios urbanos. En este caso, nosotros tratamos de intensificar la integración de la vegetación para dar un poco de más énfasis en los interiores. También están las casas inteligentes. Hoy en día se están dando mucha la tecnología para la parte del hogar, ya que son un factor importante, ya que normalmente la inteligencia artificial nos está alcanzando bastante y hay que adecuarnos a las nuevas tendencias que se puedan dar en este caso. Otro de ellos, o otra tendencia más bien, es el Feng Shui. Al igual que el arte deco, es un sistema que está pegando normalmente en el 2020, siendo muy equilibrado, con mucha luz, tratando de colocarse como las leyes del cielo y de la tierra, dando un poco de bienestar y de salud en los entornos interiores, así como igual intentan incorporar la vegetación para hacer más agradables los entornos interiores. También otro estilo que predomina es el Japandi. Japandi normalmente se puede definir como la fusión entre la decoración japonesa y escandinava. Obviamente la japonesa tiende a ser un poco más fría y la escandinava un poco más cálida. Entonces ambas se confortan o se complementan, más bien dicho, y hacen un agradable espacio. Otro de ellos puede ser también la mismísima frase de less is more, que no es más que otro, que se hizo muy pública por el gran arquitecto Mies van der Rohe, que prácticamente pretende decir que entre menos cosas puede que mejore más el espacio. Obviamente tú no saturando las cosas, pero dándole la integridad posible y mejor a la decoración, es como va realmente a predominar tu interiorismo. Otras también son las líneas curvas. Normalmente en el 2020 y en el futuro que se van a dar, dan un gran auge de belleza, estética, y obviamente ya no vuelven los lugares un poco más en escuadra y tratando de dar movimiento y fluidez
a los espacios interiores y también exteriores. Otro de ellos es el estilo minimalista, que es cual está dando en el 2020. Este se repega a la frase de less is more. Normalmente es una frase que conlleva con mucho este estilo, porque normalmente su paleta es neutra, sus mobiliarios no son tan exagerados, la decoración es mínima y normalmente no trata de sobresalir ningún tipo de material o textura, pero sí ocupa mucho los contrastes o las contraposiciones. También otros son los muebles, como las casas inteligentes se han vuelto funcionales, más inteligentes, con un poco más de ambientación y comodidad al usuario. Otras también son las paredes personalizadas, normalmente esas son las que se adecúan conforme a los materiales o texturas que nosotros queramos dar en el interior y los colores que se le quieran dar para dar un nuevo realce o un nuevo enfoque a todas las habitaciones. También hoy en día se están ocupando los revestimientos en gran formato. Estos suelen ser grandes placas de distintos materiales para resaltar en el interior. Estos pueden ser, o los que normalmente son más agradables, son el mármol o el granito. También otro tema es el Smart Purity, que no es más que nada que mobiliario inteligente, que engloba al interior y suele ser un poco más práctico y nos ayuda a nosotros, los individuos. También las ventanas hoy en día se han dado un gran auge, ya que no son tan esqueléticas, sino tienen un poco más de amplitud a la hora en la que se pueda transmitir el interior y el exterior, dando un poco más de iluminación y un poco más de vista a los usuarios, que es lo que se pretende normalmente. Estas también suelen ser un poco inteligentes, ya que pueden adecuarse al ambiente interior o pueden crear microclimas que crean un excelente confort climático. En esta parte yo voy a dar mi pequeña propuesta sobre el proyecto y empiezo más o menos así. A lo largo de la historia del ser humano ha tratado de satisfacer de mejor manera sus necesidades básicas, desde las más complejas hasta las más mínimas. El tener un lugar en donde sentirse protegido es una de las preocupaciones más fundamentales de todos. De un refugio confortable y satisfactorio es lo que cada individuo busca técnicamente. Hoy en día uno de los temas de interés para la sociedad es responder a estas peticiones. Por ello, los profesionistas de arquitectura y diseñadores de interiores suelen tomar la iniciativa para cubrir las demandas de la población con una alta gama de diseños y propuestas que dan estética, confort, estabilidad, modernidad, comodidad, que hacen que los usuarios sean parte del ambiente y formen uno solo quienes lo habitarán. Sustentando todo lo anterior ya mencionado, quiero dar una nueva alternativa al proyecto Eucalipto 13, vivienda unifamiliar. En la parte del interior del inmueble, proyectando de la mejor manera la decoración y los factores que intervienen en el espacio, para dar una mejor experiencia a lo largo del tiempo y obviamente a los usuarios que van a vivir en dicha vivienda. Obviamente mi metodología es bastante sencilla, ya que pretendo adentrarme en el proyecto cumpliendo las necesidades de los habitantes, gustos, colores, texturas, espacios, y sin dejar a un lado las tendencias contemporáneas que están presentes en el 2020. Anteriormente ya las había explicado. Claramente se intervendrá en cada caso específico para volverlo una mejor expectativa en la calidad de vida de los individuos que habiten en ella, sin dejar a un lado la complementación de diseños en los mobiliarios y la decoración o artículos que complementen este diseño interior. Obviamente yo pretendo diseñar diseños en los mobiliarios y también en los artículos decorativos que
que intervienen en dicho diseño interior para complementar de mejor manera este proyecto. En grosso modo, yo quisiera dar una nueva propuesta para todos los usuarios. Buenas tardes, esta es mi presentación de la materia de taller de diseño de interiores 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universitario Cristóbal Colón, licenciatura en arquitectura. Nuestra asesora, la arquitecta María Karen Sánchez Guevara, el grupo séptimo A y su servidor Iván Medina López. Yo prácticamente ocupé las infografías como plantilla para todo mi portafolio y mi proyecto. Empezamos con algunos conceptos básicos que nos dio teóricamente la profesora. Es estética, belleza, armonía, equilibrio, contrastes o contraposiciones, iluminación natural, artificial, estudio del color y las proporciones. Obviamente por cada título yo fui ocupando imágenes representativas para dichos conceptos, y obviamente al darle un estilo a mis infografías o un diseño, las fui ambientando conforme a lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el proceso de interiorismo, que igual nos los impartió la profesora, el primero es la obtención de los planos, que comúnmente ya nos los dio. El 2, el programa de necesidades. 3, un calendario. Y por último, un presupuesto final en el cual le vamos a dar al usuario. Obviamente se fueron adornando las plantillas para esta presentación. También tenemos los conceptos de diseño interior y arquitectónicos. Hice una pequeña portada o una subportada por las exposiciones que nos dieron o nos compartieron nuestros compañeros, y algunas de ellas, o las que yo creo son más representativas, algunas imágenes, y ahorita se van a ir desglosando continuamente. Por decir, Art Deco 2020 o el 2020, fui dando una pequeña introducción muy básica de lo que es, algunos ejemplos o algunos conceptos que yo fui rescatando, imágenes representativas de dichos conceptos, y también fui adornando la plantilla conforme se va desglosando. También biofilia, una pequeña introducción de lo que se fue dando. También normalmente yo lo compuse por sensaciones térmicas y flujo del aire, presencia del agua, conexiones visuales con la naturaleza, luz dinámica y difusa y estímulos sensoriales. Obviamente esto todo proviene de la información de las exposiciones de nuestros compañeros. Casas inteligentes, una pequeña introducción. Yo contemplé que la iluminación virtual es importante en este tema, igual a telemetría y domótica, cerraduras inteligentes, termostatos inteligentes, y obviamente el factor que nos va a contribuir a este es el ahorro de energía. Otra tendencia o estilo que se está dando es el Feng Shui, una pequeña introducción, luz natural, el orden y la limpieza, pasillos, dormitorios y los salones. Otro estilo también en el 2020 es el Japandi, una pequeña introducción, la paleta de colores o tonalidades que se da normalmente en este estilo, materiales del Japandi, plantas que se incorporan al diseño, la paz y la armonía que predominan en estas habitaciones, y la calidez. Otra frase que nos compartieron nuestros compañeros es Less is more, es otra infografía. Fui derivando de su exposición. Yo ocupé la montabilidad y el detalle, piel y huesos, pureza y formalidad, meter la naturaleza en los edificios y rescatar hasta que todo encaje. Esto lo dijo muchas veces el arquitecto Mies van der Rohe. Otra infografía son las líneas curvas.
Yo coloqué que es fluidez y movimiento, sensaciones, rompen con las reglas, libertad y mayor confort y protección. Minimalismo, otra tendencia en el 2020. Los muebles y textiles que se ocupan, colores puros, normalmente predomina el blanco y el crudo. Materiales o materiales rústicos, beneficios que aportan. Y también otra frase que normalmente predomina en ese caso o en ese estilo es ser capaz de vivir con poco. También otra infografía son los muebles, muebles modulares y multifuncionales, muebles de forma orgánica, modulares y multifuncionales, muebles sustentables, muebles inteligentes y mobiliario que normalmente ocupa el Japandi en el estilo que se da. Paredes con personalidad, los que estaban presentes en los 80, los nichos para decorar, decoración de paredes con celosías, decoración de las paredes con efectos 3D y mármoles y piedras naturales. Esto nos da paso al revestimiento en gran formato que se dan en el interior y exterior. Ahorita nos vamos a enfocar en el interior, materiales en el revestimiento, tipos de materiales, colocación de los formatos, estucos, acrílicos y enlucidos. Otra infografía son los Smart Fury, son muebles inteligentes. Puse los HubSpots, los muebles inteligentes, aumentan espacio, muebles más prácticos y obviamente espacios futuristas que se van a dar a lo largo de la historia en el interior. Ventanas, pasa lo mismo, materiales, ventanas osciloparalela, ventanas bicolores, ventanas inteligentes y ventanas que dan un beneficio energético al interior. De ahí pasamos a la otra subportada, si se podría denominar así, en donde yo defino los arquitectos y los distintos despachos que dan. Aquí un pequeño collage de los arquitectos de los que se van a tratar. Algunas imágenes que para identificarlos un poco más pronto y hacernos más familiares, ¿no? También contamos con el arquitecto e interiorista Aurelio Vázquez, un poco del trabajo que hace o que ha hecho normalmente. Después pasamos con Alex Berbor. En esta ocasión tengo que aclarar y se me pasó mencionar que están ordenados alfabéticamente todas las infografías, desde los conceptos teóricos hasta los arquitectos y despachos. Igual fui implementando la misma cronología, una pequeña definición, los aspectos o conceptos más sobresalientes que yo rescaté de dichas exposiciones. También tenemos a Andrés Gutiérrez y Mayre Ruiz. En esta ocasión no dividí estos dos interioristas porque normalmente ellos hacen un conjunto de despacho, entonces los unifiqué en uno y traté de sacar lo más sobresaliente de ambos, implementando igual un poco de sus obras en las infografías. Candice Olson, otra interiorista que normalmente se tiende a lo clásico y un poco a lo minimalista. Igual unos puntos a rescatar como es el punto focal, paleta de colores, los muebles, iluminación natural y artificial y detalles, que normalmente igual por una frase predominante, Dios está en los detalles. La siguiente infografía es David Collins Studios. Algunos conceptos interioristas y arquitectónicos que sobresalen de dicho personaje. Igual Ezequiel Farca pasó lo mismo, son distintos interioristas, pero lo conjunté en un despacho para no alargar más mi presentación, que en conjunto hacen el estudio Farca Graphic, un poco unos conceptos básicos y una introducción breve de
de lo que trata este despacho de interioristas. Germán Velasco Espinosa ha trabajado en Grupo Bajía, en grandes proyectos, también en un grupo MR, Muro Rojo. Tiende a ser funcionalista, también ha creado su propia firma de arquitectos e interioristas que lleva por su nombre, y normalmente él se apasiona por los materiales, la iluminación y el mobiliario que se pueden dar en el interior. Gloria Cortina Studio, algunos conceptos muy básicos. Jean-Louis de Nioc, Juan Carlos Bugartner. Él tiende a decir que él diseña para la felicidad. Entonces ahí están algunos de sus ejemplos. Kelly Hopen, ella tiende a ser, o más bien la predominan como la reina del color topo. Kelly Wesker, ella, un punto a rescatar es que no tiende a diseñar su mobiliario, sino es un conjunto con su esposo, pero normalmente sus interiores son bastante complejos y satisfactorios. Marmor Ratziner, ellos igual son un conjunto, son dos interioristas y arquitectos, pero se conjuntó en una sola infografía. MOB Studios, ellos son una marca o un estudio mexicano, y hay algunos de sus trabajos. Olga Hanuno, ella tiende a dar un poco de estilos muy, muy coloridos, igual es mexicana. Paola Calzada Prats, ella, lo sobresaliente de ella es que igual da diseños en los mobiliarios, pero también tiene una línea exclusiva para los niños. Igual, si no mal me recuerdo, es mexicana, tiene una arquitectura mexicana. Peter Marino, muy extravagante, muy colorido, pero no pierde su rumbo. Philip Stark, un poco atrevido, intenso en sus formas de diseñar. Otro grupo que es Rockwell Group. Normalmente ellos tienen a un poco sus interiores un poco tristes, pero bastante agradables. Ellos son los tres, que es David Rockwell, Sam Sullivan y Green Keffler. Sofía Aspet agrega elementos mexicanos, eso hay que dar sobresaliente, y normalmente ya sigue una regla clásica que es 60-30-10 en sus interiores. Uribe Cryer, interiorista. Lo sobresaliente de ella, o de más bien de ese estudio, porque son dos, trata de incorporar arqueologías en sus diseños interiores, dándole un nuevo enfoque y además de agregar elementos interioristas mexicanos y contemporáneos, que eso hay que descatar de ellos, de ellas, perdón. Por último, Victoria Gunn, una diseñadora galardonada en América por su clásico y moderno y lujoso estilo clásico norteamericano, que lleva lo fresco, a lo sobrio y lo icónico. Algunos de sus conceptos que yo rescaté, y normalmente la prensa ella la denomina como la reina reinante de la elegancia moderada. Y de ahí pasamos a la historia del interiorismo, que no es más que nada que las épocas que predominaron, por decir, normalmente se daban en las piedras, en las cerámicas, en la prehistoria,
En la época antigua sobresalió mucho la cultura egipcia por sus tumbas y sus pirámides. En la Edad Clásica los romanos y los griegos no se quedaron atrás y más que nada los romanos incorporaron un nuevo color que vendría siendo el púrpura, y la Edad Media, que son más que nada tendencias ya un poco más arquitectónicas, que vendría siendo el románico y el gótico, que predominaron en estos espacios. Igual sigue la misma modalidad. Mi infografía la ocupé con algunos conceptos, la resumí de la exposición que nos impartió la arquitecta, y igual fui decorando un poco las infografías. De ahí pasamos un salto muy elevado a la edad moderna, en donde normalmente crean los renacentistas y barrocos y el neoclásico, la edad contemporánea. Y esto ya, gracias a la revolución industrial, se empiezan a fabricar muebles en gran masa, se ocupan nuevos colores, texturas, telas. En el siglo XX es donde ya un poco se da el reconocimiento al interiorismo, dando un poco más de frutos, y ya se fue incorporando a la nueva sociedad y a las nuevas necesidades que ellos tenían. Otro origen histórico que vendría siendo el Art Deco, eh, que empezó en el siglo XX, perdón, y normalmente fue saliendo de la promoción de películas como 20th Street y The Grand Hotel. Otro tema es la evolución histórica del mueble. La Villa Savoye de Le Corbusier tiende a ser muy funcional, y obviamente los espacios y mobiliario vendrían siendo un poco más funcionales a lo que vendríamos trabajando. También el taburete de Calvin Gaudí, un poco más moderno para su época. La silla de Wassil en Marcel Breuer, ahí con un poco de la tendencia de la piel con estructuras metálicas. La silla Barcelona de Mies van der Rohe. La silla Hemis de Charles y Wright Hemis. El estilo neobarroco, el estilo renacentista escandinavo y el estilo vintage. Aquí les vengo presentando mis bot art de conceptos básicos, que no es más que nada que tratar de dar un poco de diseño o sobresalir los diseños interiores, los conceptos más básicos que nosotros queramos implementar en nuestros diseños.